El hecho de dejarle entrar a Dios de pleno en nuestra vida es nuestra primera gran victoria. Y esto me recuerda un poco una historia, en fin, de dos mulas que salen del mercado. Había descubierto que lo verdaderamente real y verdadero era precisamente lo que antes él no le daba importancia, que es las cosas que no se pueden ver. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como vimos el domingo pasado, hubo un momento en el que San Pedro, después de varios momentos en los que todavía mantenía alguna resistencia hacia Jesús con la pesca milagrosa, fue el momento en el que Pedro, de alguna manera, por fin se rindió a Jesús, ¿no? Y de hecho, esa rendición fue para Pedro su primera gran victoria, rendirse a Cristo. Rendirse al amor de Dios es una victoria. Cuando nosotros bajamos las murallas, las resistencias se vienen abajo, ¿no? Y dejamos que el Señor entre con todo su amor y con toda su potencia en nuestra vida, esta rendición por nuestra parte de ir poniendo como excusas, justificaciones, impedimentos, el hecho de dejarle entrar a Dios de pleno en nuestra vida es nuestra primera gran victoria. Y esto es lo que consiguió Pedro aquella vez, ¿no? Y fruto de aquello, dice el Evangelio, que lo dejó todo y le siguió. También como hicieron otros apóstoles, que lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Y ahora es cuando Jesús empieza a enseñarles, empieza a instruirles, a formarles, los quiere instruir con esa sabiduría que viene de lo alto, quiere rociar sus almas con la doctrina celestial que Él ha venido a traer a este mundo. Y empieza con unas palabras que realmente son desconcertantes, ¿no? Porque dice: bienaventurados los pobres, vosotros los pobres, los que tenéis hambre, los que lloráis. Y en cambio, desventurados, malditos, vosotros los ricos, los que estáis saciados, los que ahora reís. Quizá es verdad que son palabras desconcertantes, pero que aquellos que seguían a Jesús les llenó de una gran esperanza, ¿no? Pero sí que es verdad que uno podría pensar, Jesús,
me parece que te estás equivocando, ¿no? Más bien, bienaventurados los ricos, los que están saciados, los que ríen, y más bien, desgraciados los pobres, los que pasan hambre, los que lloran, ¿no? En cambio, Jesús dice justamente lo contrario, ¿no? Y esto me recuerda un poco una historia, en fin, de dos mulas que salen del mercado. Una está llena, ¿no?, a banda y banda de su lomo, ¿no?, con 2 bolsas llenas de sal, y la otra mula está llena de esponjas, ¿no? Y eso que salen del mercado caminando, y claro, la que va con sal camina fatigosamente, avanza, ¿no?, muy lentamente, con un paso cansino, cansada. En cambio, la que va con esponjas va mirando a la otra, ¿no?, como diciendo, ¡uf, qué suerte que tengo, que voy toda así, ¿no?, pues alegre y contenta, ¿no? Y en un momento del camino se encuentran con un hombre que le dice, bienaventurada tú, mula, que vas tan cargada y que avanzas fatigosamente, y desdichada tú, que llevas esponjas y que vas tan contenta y tan alegre, ¿no? Entonces también uno hubiera pensado, me parece que este hombre se equivoca, ¿no? Pero ese hombre sabe que en un momento del camino van a tener que atravesar un río. Y en el momento en que atraviesan el río, la mula que estaba llena de sal, esa sal empieza a disolverse en contacto con el agua, y cuando atraviesa el río queda, digamos, libre, vacía de la sal. En cambio, la que estaba llena de esponjas, ¿no?, como la esponja va chupando el agua, y al atravesar el río está que no puede ni caminar la pobre, ¿no? Y entonces entendemos por qué dijo eso en aquel momento del camino, que en aquel momento no se podía entender, pero sí cuando se sabía que al final iban a tener que atravesar un río, ¿no? Y por eso Jesús lo dice, porque sabe cuál es el final que va a llevar a aquellos que Él llama pobres, que lloran, que pasan hambre. Les dice que ese es el camino que lleva a la vida, el camino que lleva al cielo. En cambio dice desdichados a aquellos, ¿no?, a los que Él llama ricos, a los que pasan, a los que están saciados, a los que ríen, porque sabe que ese camino lleva a la perdición, lleva al infierno. Y por eso a unos les dice, bienaventurados, dichosos vosotros, y en cambio a los otros les dice, pues desventurados, desgraciados, malditos de vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué significa exactamente? O sea, ¿qué es lo que hay detrás y lo que presenta Jesús con estos 2 modos, que en el fondo presenta 2 modos distintos de concebir la vida, 2 modos distintos de vivir la vida? ¿Qué es detrás de lo que hay? En el fondo son 2 modos distintos. Uno que es el que lleva al reino de los cielos, y el otro es el que lleva a la perdición, al infierno, ¿no? Y en el fondo nos da la clave de interpretación la primera lectura del profeta Jeremías, cuando dice, malditos vosotros que ponéis confianza en los hombres, en las cosas de este mundo, y benditos vosotros los que confiáis en el Señor. De alguna manera Jesús dice que hay como 2 maneras de vivir: o se vive para Dios y para el reino de Dios, o se vive para uno mismo y para uno mismo, ¿no?, y para la propia consolación. Y son 2 maneras distintas de vivir la vida, porque en el fondo el que vive para sí mismo vive solo pensando en sí mismo, para sí mismo, y pone su seguridad, la felicidad de su corazón en las cosas de este mundo, pero al final acabará frustrado, porque no hay nada ni nadie en este mundo que pueda satisfacer la sed de felicidad infinita que hay en el corazón del hombre. En cambio, el pobre, tal y como lo entiende Jesús, es aquel que sabe que su corazón no se puede saciar de cualquier cosa creada, que solo Dios es el único que puede satisfacer la sed del corazón humano. Y por eso el rico, al poner su corazón en las cosas de este mundo, es aquel que pone la confianza en sí mismo, en sus capacidades, en sus riquezas, en sus propiedades, en sus bienes,
y pone en ella su seguridad y su confianza y piensa que eso es lo que le va a dar la felicidad. Pero al final esas personas acaban defraudadas porque no pueden dar la felicidad. Ellos ponen la felicidad en cosas que en el fondo no la dan y acabarán defraudados. Y además esos hombres quedan en su corazón, se enganchan en las cosas de este mundo, se quedan llenos de las cosas de este mundo y ya no dejan espacio en su corazón para Dios. Es un corazón que se cierra a Dios y no solo se cierra a Dios, se cierra también a los demás. Y al final son egoístas y acaban solos y defraudados porque las cosas de este mundo no les han dado la felicidad que ellos pensaban que les iba a dar. Y de hecho también hay pobres, económicamente hablando, a los cuales Jesús también llamaría ricos porque han puesto la confianza y la felicidad de su vida en las cosas de este mundo. En el fondo están participando de esa misma mentalidad que tienen a los que Jesús llama ricos, porque aunque son económicamente a lo mejor pobres, son en el fondo y a los ojos de Jesús ricos, porque como los ricos ponen la seguridad, la confianza y la felicidad de su vida y de su corazón en las cosas de este mundo, en las riquezas, en los bienes. Y en el fondo son como los ricos, no tienen las posesiones y los bienes que tienen los ricos, pero participan del mismo espíritu, de la misma actitud, tienen la misma mentalidad. En cambio, benditos los pobres, ¿no? Los pobres, los que lloran, porque ellos son aquellos que no ponen la confianza en las cosas de este mundo, sino en Dios y en las cosas de Dios, y saben y se gozan únicamente en Dios y en las cosas de Dios. Y esos son los que serán benditos. Por eso, una cosa que puede ayudar a entender mejor estas bienaventuranzas y estas desventuranzas es lo que decía el cardenal Newman cuando se convirtió, que decía que al principio él lo que realmente valoraba y le daba importancia era aquello que podía ver con sus ojos y lo que podía tocar con sus manos, que para él eso era lo realmente, podríamos decir, real, verdadero, a lo que él daba importancia y valor. En cambio, Dios y las cosas de Dios, sin negarlas, pero no ocupaban un lugar importante en su vida, no tenían un papel decisivo en su existencia. Podía vivir perfectamente sin Dios y sin las cosas de Dios. Dios y las cosas de Dios pasaban a un segundo plano. En cambio, dice, cuando se convirtió, se dio cuenta que lo que en aquel para él, lo que en aquel momento era algo irrelevante, o al menos no tenía ningún tipo de importancia en su vida, fue lo fundamental. Precisamente aquello que no podía ver con los ojos y que no podía tocar con las manos, era lo realmente importante, lo que él daba valor, que era a Dios, a su alma, a vivir en gracia de Dios. Y en cambio todo aquello que valoraba entonces y lo ponía en primer lugar, como eran sus bienes, sus riquezas, sus propiedades, sus posesiones, todo eso pasaba a un segundo plano. No es que los rechazara y los desdeñara, porque nosotros vivimos en este mundo y necesitamos de bienes materiales para vivir y vivir con un mínimo de dignidad, pero él ya no ponía su corazón y la confianza y la seguridad de su vida en esas cosas. Había descubierto que lo verdaderamente real y verdadero era precisamente lo que antes él no le daba importancia, que es las cosas que no se pueden ver, Dios, el alma, vivir en gracia de Dios, y eso luego te hace poder vivir las cosas materiales dándoles un uso adecuado, poniéndolas al servicio precisamente de los que no tienen. Y esas riquezas, en lugar de convertirse en una especie como de peso que te arrastra y te hunde hasta el infierno, se convierten en alas que te llevan a volar hacia el cielo, porque las utilizas bien, las utilizas para los demás, porque Dios ha creado este mundo y los bienes de este mundo no solo para unos pocos, sino para todos. Y si alguien tiene riquezas y bienes es precisamente para poder compartirlos con los que no tienen, porque Dios ha creado las cosas de este mundo para todos y para que todos podamos disfrutar de ellas, y disfrutando de ellas demos gloria a Dios, ¿no? Pues pidámosle a la Virgen María
que nosotros tengamos esa sabiduría del corazón para saber comprender qué es lo importante. La Virgen María, muchos años antes de que Jesús dijera estas palabras, ya cuando tenía al niño Jesús en su vientre, ya había vivido la doctrina de Jesucristo y entendió que a los ricos los despide vacíos, porque al tener el corazón lleno de las cosas de este mundo, se quedan sin la verdadera riqueza y el verdadero tesoro que es Dios. Y en cambio a los pobres los llena de bienes, porque son personas que tienen su corazón libre para acoger y poseer a Dios en su corazón, y se van llenos de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Me gustaría acabar con esta bienaventuranza de felices los que lloran. Es verdad que en el contexto de Jesús, los que lloran eran los que esperaban el consuelo que vendría de Dios al darles al Mesías esperado. Y lloraban para que viniera el Mesías a traer ese reino de justicia, de amor, de bondad. Y lloraban también por los pecados de los hombres, porque podían retrasar la venida del Mesías. Pero también podríamos decir que felices los que lloran, aquellos que lloran porque son víctimas de los pecados de los hombres. Son personas que sufren la codicia, la avaricia, la impureza, la soberbia y el egoísmo de las personas, y la sufren en primera carne, porque a esas personas Jesús les dice: felices vosotros que lloráis, porque seréis consolados, si no en esta vida, en la otra, y seréis consolados por el mismo Dios. ¿No? Pues pidámosle a la Virgen que nosotros tengamos esa sabiduría del corazón para saber valorar realmente lo que es importante, que es Dios, nuestra alma, vivir en gracia de Dios y poder poner luego todo lo demás en su debido lugar y dándole la justa y medida importancia que tiene cada cosa, que sepamos valorar aquello que realmente es importante para nuestra salvación, que es nuestra alma, el poder vivir en gracia de Dios para un día poder llegar a gozar eternamente de Dios en el cielo. Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.